Hola gente, mi nombre es Eugenio Guerrero Ruiz y yo soy su asesor virtual del módulo de probabilidad y estadística. En esta ocasión les voy a compartir algunos ejemplos de lo que se pide tanto en la entrega de la tabla de distribución de frecuencias como en el de aplica tus conocimientos de probabilidad. Entonces espero que esto sea útil para la hora de sus entregas y vamos a comenzar primero con la tabla de distribución de frecuencias. Tengo aquí un ejemplo en el cual hay 15 datos y la idea es a partir de esos 15 datos construir una tabla de distribución de frecuencias con su respectivo histograma. Además, vamos a responder algunas preguntas concernientes a la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, lo que explique aquí puede ser tranquilamente extrapolado a la situación en la que ustedes están en la entrega sobre los casos de COVID. Entonces, aquí tenemos los 15 datos. Lo primero es determinar cuántos son, en este caso son 15. Ahora vamos a determinar el número de clases. Entonces, como está escrito en las notas y en las diferentes partes de la plataforma, la cantidad de clases o número de clases se determina extrayendo la raíz cuadrada del número de datos. Como aquí tengo 15, entonces la raíz cuadrada de 15 es aproximadamente igual a 3,87. Este numerito siempre lo vamos a redondear porque el número de clases debe ser una cantidad entera. En este caso lo voy a redondear a 4. Se puede redondear por arriba, se puede redondear por abajo. Aquí lo importante es que cuando yo haga redondeo, luego el número de clases vaya cuadre. O sea, si aquí me sale que son 4, entonces me tienen que salir 4 intervalos de clase. Ahora determino el mínimo, que es en mi caso, viendo la tabla 11,99, o también puedo utilizar la función mínimo que está aquí y selecciono la tabla. En este caso es 11,99, el máximo es 19,9. Igual puedo utilizar la fórmula de máximo para determinar cuál es el valor más grande dentro de la tabla. El rango, por lo tanto, es la diferencia entre el máximo y el mínimo. En este caso da 7,91. Y el ancho de clase se consigue dividiendo el rango sobre el número de clases. Este número del ancho de clase también usualmente se redondea. En este caso me dio 1,9775, lo voy a redondear a 2. Ahora bien, refiriéndome a lo que está en la entrega que ustedes deben hacer, tenemos 120 datos, o sea que aquí hay que cambiar a 120, y la raíz cuadrada da cerca de 11. Entonces lo redondeamos a 11, el valor mínimo, la raíz cuadrada de 120 es cerca de 11, el valor mínimo se van a dar cuenta que es 3 y el máximo es 70, por lo tanto el rango es 67 y el ancho de clase les va a dar alrededor de 6,09, lo cual pueden redondear a 6,1. Eso sería el análogo a lo que ustedes deben hacer. A partir de aquí me voy a remitir solamente a la tabla que estoy mostrando en el ejemplo. Ya ustedes, por favor, traten de ver cómo sería en el caso de la entrega que se debe hacer a partir de los datos de la plataforma. Entonces, el primer intervalo de clase lo voy a construir tomando como valor más pequeño dentro del intervalo al valor mínimo, que en este caso es 11,99. Y a partir de allí voy a ir sumando el ancho de clase, que en mi caso es 2. Entonces sumo 11,99 y me da 2, le sumo 2, perdón, entonces da 13,99 y el siguiente intervalo de clase va a arrancar en 13,99 y le sumo 2, 15,99 y así sucesivamente hasta acabar mis 4 intervalos de clase, que son 4. Entonces vemos que aquí el último intervalo de clase termina en 11,99. No pasa nada con que este último intervalo de clase sea diferente al valor más grande que tengo en la tabla, que en mi caso es 19,9. Normalmente por los redondeos esto va a dar un poquito más grande. Ahora, un término que normalmente es útil para poder hacer la tabla de frecuencias es la marca de clase. La marca de clase se consigue haciendo el promedio entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo de clase. Esto es lo que simboliza LI y LS, límite inferior y límite superior. Entonces, el valor medio o el punto medio de este intervalo de clase es 12,99. Lo puedo conseguir con la función average en Excel en inglés o también la función promedio de Excel en español. Y esta fórmula la puedo arrastrar para cada uno de los demás términos. Entonces, insisto, esta marca de clase nos va a ser útil para poder construir el intervalo, la tabla, perdón, el histograma.
Ahora, la frecuencia absoluta consiste en contar cuántos numeritos dentro de mi tabla de datos hay en el primer intervalo y así para cada uno de los intervalos. Entonces, el primer intervalo es, digamos, lo voy a simbolizar aquí con color amarillo y voy a ver cuántos números caen en ese intervalo. Veo que son estos 5 números que están aquí en amarillo. Entonces, la frecuencia absoluta del primer intervalo es 5. Ahora, el siguiente intervalo, voy a contar cuántos números son mayores o iguales a 13,99 y estrictamente menores que 15,99. En este caso, lo simbolizo con rojo y son estos 3 rojos que están aquí. Ahora, en el siguiente intervalo, voy a contar cuáles son mayores o iguales que 15,99 y menores estrictamente que 17,99. En este caso, dan 6, que están ahí simbolizados en verde. Y por último, este intervalo de clase, que va de 17,99 a 19,99, cuento cuántos son mayores o iguales que el límite inferior y estrictamente menores que el límite superior, y me da que solamente hay uno, este. Entonces, ustedes hacen el análogo a su tabla de datos con los casos del COVID. Ahora, les voy a mostrar aquí una funcioncita que puede ser útil para a la hora de hacer el conteo y no tener que hacerlo a mano. Por ejemplo, para contar estos 5, yo puedo, claro, ir a la tabla y contarlos directamente, pero una forma de hacerlo bastante sencilla es utilizar la función contar si, o en inglés countif. Entonces, le coloco allí la función countif, indico cuál es la tabla de datos y le coloco entre comillas, que sea menor que el límite superior. Esto lo tengo que escribir. Menor que el símbolo de menor y el número 13,99. Y le resto. Ahora, contar sí, cuáles son los datos de la tabla, esta, y que son menores que 11,99. Entonces, cuando yo resto a los que son menores que 13,99, los que son menores que 11,99, resulta que estoy obteniendo los que están de 11,99 cerrado, o sea, lo incluyen, hasta el 13,99 abierto, o sea, no lo incluyen. Y eso es exactamente lo que estábamos haciendo ahorita contando los numeritos que caían en ese intervalo. Una vez hecho esto, puedo arrastrar la fórmula y veo que en cada uno de estos elementos, pues me da la frecuencia de cada intervalo. La suma de todas las frecuencias absolutas, evidentemente, tiene que dar la cantidad de datos, que en mi caso es 15. Ahora, la frecuencia relativa se calcula dividiendo simplemente a la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. Entonces, para la primera frecuencia relativa será 5 entre 15. Perfecto, perdón ahí por la interrupción. Ahora, en el siguiente intervalo tendríamos 3 entre 15, que es punto 2, en el siguiente 6 entre 15, que es punto 4, y 1 entre 15, que es punto 0,6 aproximadamente. La frecuencia acumulada consiste en ir sumando los datos que vamos obteniendo en la frecuencia absoluta. Por ejemplo, hasta el primer intervalo solo tenemos 5 datos. Hasta el segundo tendríamos 5 más 3, que es 8. Hasta el tercero tendríamos 8 más 6, que es 14. Y hasta el último tendríamos 14 más 1, que es 15. Y finalmente la frecuencia relativa acumulada, que es la división entre la frecuencia acumulada y la cantidad de datos. Entonces, 5 entre 15 es aproximadamente 0,3, 8 entre 15 es aproximadamente 0,53, 14 entre 15 entre 15 es aproximadamente 0,93 y 15 entre 15 es exactamente 1. Entonces, notemos que la suma de las frecuencias relativas que están aquí siempre tiene que dar 1 y que la frecuencia relativa acumulada siempre termina con un 1 aquí. Además, la frecuencia acumulada termina con la cantidad de datos totales aquí. Con estos datos simplemente selecciono la marca de clase y selecciono la frecuencia absoluta, ambas columnas, y con ellas construyo el histograma, que aquí está. Entonces, en el eje X estoy colocando, por ejemplo, la marca de clase. Ustedes también pueden colocar el intervalo de clase, pero lo importante es que la frecuencia absoluta quede graficada en el eje Y. Entonces, nuestro primer intervalo tenía una frecuencia absoluta de 5, el siguiente 3, el siguiente 6 y el último 1. Ahí están, 6, 3, 6, 1. A partir de eso, me puedo hacer preguntas como, ¿cuál es el intervalo que tiene una mayor frecuencia? Entonces, en este caso sería el intervalo que incluye a este punto medio, el 16,99, que es el tercer intervalo.
O sea que el intervalo que va del 15,99 al 17,99 es el que tiene la mayor frecuencia absoluta, que es 6. ¿Cuál es el que tiene la menor frecuencia, por ejemplo, relativa? Entonces, veo aquí la frecuencia relativa es esta columna, entonces aquel que tenga el menor numerito, que es el último, 0,6 aproximadamente. Y eso también lo puedo visualizar en el histograma porque es precisamente la barrita con la menor altura. Puedo preguntarme cuál es la cantidad de datos que hay en los primeros dos intervalos. Por ejemplo, aquí, 5 y acá hay 3, o sea que en los dos primeros intervalos hay 8. Este tipo de preguntas también van a encontrar ustedes en al final de la tabla de frecuencias que deben construir a partir de los datos del COVID. Perfecto, gente. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo sobre la entrega de aplica tus conocimientos de probabilidad. Entonces, en este punto, ustedes ya deben haber leído la parte de la unidad 3 que corresponde a probabilidad y sus distribuciones. Entonces, una vez ya tengamos eso leído, podemos entender tranquilamente el ejemplo que voy a dar a continuación, que les puede servir de ayuda para el ejemplo que ustedes deben practicar en la entrega de aplica tus conocimientos de probabilidad. Entonces, el ejemplo consiste en que una persona eh, va a una feria y juega un jueguito llamado lanza al aire y gana. Y el modo del juego en este ejemplo que les voy a mostrar aquí es el siguiente. Aquí hago la aclaración de que este no es el ejemplo que está en la plataforma. Este es un ejemplo que yo pues me inventé y simplemente consiste en hacer algo similar a lo que ustedes deberían hacer en la plataforma. Entonces, aquí dice que se lanza una moneda. Si sale águila, entonces hay que lanzar un dado y se gana si se obtiene un 3 o un 6. Ahora, si al lanzar la moneda inicial saliera un sol, entonces se lanza una moneda, o la misma moneda en este caso, y se gana si sale sol. Entonces, si ustedes ven, aquí hay un planteamiento similar al que va a estar en la plataforma. Y a partir de él me puedo hacer varias preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el espacio muestral? ¿Cuál es el evento ganador? ¿Y cuál es la probabilidad de ganar? Entonces, para primero el espacio muestral sería simplemente parejitas ordenadas en las cuales tengo águila en la primera entrada y sol águila en la primera entrada o sol. Y en la segunda entrada, pues voy a tener o las caras del dado o las caras de la moneda. Entonces, miren que cuando sale águila, lo que debo hacer en el siguiente paso es lanzar un dado. Por lo tanto, cuando la pareja arranca con águila, en lo siguiente debo obtener una cara del dado, del 1 al 6. Entonces aquí tendría águila con un 1, águila con un 2, águila con un 3, águila con un 4, águila con 5, águila con 6. Voy aquí. Ahora, si lanzara la moneda y saliera sol, entonces tendría sol con águila o sol con sol, que son estas dos últimas. Por lo tanto, nuestro espacio muestral aquí consta de 8 elementos. Vamos a responder la segunda. ¿Cuál es el evento ganador? Pues el evento ganador consiste en que al sacar águila en la primera, saqué un 3 o un 6 en el dado. Entonces aquí tendría águila con 3 o águila con 6 y además como si no me cae águila, sino que sale sol, entonces yo gano bueno, la persona gana si sale sol de nuevo, entonces la otra parejita ganadora sería sol-sol. Ahora, en el clásico espacio de probabilidad en el que uno cuenta casos favorables sobre casos totales, uno podría pensar de manera errada que entonces la probabilidad de ganar es simplemente la cantidad de datos que favorecen a este evento, que son 3, entre la cantidad totales, que son 8. O sea que uno podría pensar que esto es un 3 sobre 8. Sin embargo, esto no es correcto porque aquí no estamos considerando el hecho de que de que la moneda al principio se debe lanzar y ello tiene una probabilidad asociada. Entonces, para ver cuál es la forma correcta de plantear la probabilidad del evento ganador, vamos a dividirlo en partes. Entonces, esa probabilidad del evento ganador lo va a llamar P de probabilidad del evento ganador, donde el evento ganador es el A3, A6 y SS. Entonces, esa probabilidad de ganar se puede dividir entre ganar si al principio cae un águila
o ganar si la moneda cae en sol. Entonces tengo dos probabilidades que debo calcular. Ahora voy a calcular cuál es la probabilidad de que, de que yo gane si la moneda cae en águila. Entonces vemos que si la moneda cae en águila, entonces se lanza el dado y debe caer en 3 o 6 para ganar. Entonces puedo dividir el hecho de ganar si la moneda cae en águila como el producto entre que la moneda, la probabilidad de que la moneda caiga en águila con la probabilidad de que el dado caiga en 3 o 6. La moneda cae en águila con probabilidad 1 entre 2, porque la moneda solamente tiene dos caras y una de ellas es águila, 1 entre 2, esto que está acá. Y el dado cae en 3 o 6, pues tendría dos posibilidades, la 3 o la 6, son dos posibilidades de 6 posibles caras del dado, por lo tanto tendría un 2 de 6. El producto de estos dos factores da un sexto. Entonces ahí ya tendría la probabilidad de ganar en el primer caso, cuando la moneda cae en águila. Ahora voy a calcular la probabilidad de ganar cuando la moneda cae en sol. Entonces, cuando la moneda cae en sol, lo que tengo que hacer es volver a lanzar la moneda y que caiga sol de nuevo. Entonces puedo dividir, o bueno, puedo descomponer el evento de ganar si la moneda cae en sol como el producto de la probabilidad de que caiga en sol y otra vez la probabilidad de que vuelva a caer en sol. Como los eventos son independientes, la probabilidad de que caiga en sol la primera vez es 1 entre 2. Recordemos, son dos caras de la moneda, una de ellas es sol. Y otra vez un sol, pues otra vez tendríamos dos caras de la moneda y una de ellas es sol. Un medio por un medio da un cuarto. Ahora, ya que tenemos las dos formas de ganar, tanto como águila con águila como sol, simplemente sumamos las dos cantidades. En este caso sería un sexto, que es la primera probabilidad, la de ganar cuando sale un águila al principio, más un cuarto, que es la probabilidad de ganar cuando sale un sol al principio. Un cuarto más un sexto, bueno, un sexto más un cuarto, da igual, es 5 doceavos, y esto en términos de porcentaje indica que hay un 41,7% de posibilidades de ganar en este juego. Entonces la invitación es a que ustedes hagan la versión correspondiente, pero del ejercicio planteado en la plataforma. Entonces, gente, yo con esto, pues espero que les sea de ayuda. Les agradezco también la atención que hayan prestado a este video y espero que disfruten el módulo y pues también que lo terminen con éxito. Nos estamos viendo y pues un placer saludarles. Bye bye.